Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy radiante hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Vamos a hablar de amor, de magia, de esas historias que nos hacen soñar. Y en este caso, de la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, la pareja más querida, admirada y seguida de la televisión turca. Pero no solo eso, una pareja real, con una historia de ensueño que nos tiene a todos suspirando y creyendo en los finales felices. Hoy vamos a desentrañar los secretos, esos detalles que quizás no conocías, esas cositas que hacen que esta pareja sea tan especial, tan única. Prepárense porque vamos a descubrir cosas impresionantes sobre ellos, y estoy segura de que los van a amar aún más. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, una taza de té o café, lo que prefieran. Porque este vídeo promete ser un viaje lleno de emociones, de descubrimientos, de risas y por supuesto, de mucho amor. Pero antes de que empecemos a revelar todos los secretos, quiero hacer un pequeño recordatorio para los que son nuevos por aquí, para que se unan a esta gran familia. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Siempre estoy trayendo contenido interesante, jugosos chismecillos, noticias frescas y curiosidades del maravilloso mundo de las series turcas, de sus protagonistas y de todo lo que rodea a este universo que nos fascina. Así que no se lo pueden perder. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Vamos a empezar. Empecemos por el principio, ¿les parece? ¿Cómo se conocieron Serkan Ayolu y Ozge Gürel? Bueno, la historia de amor de esta pareja, como muchas de las historias más bonitas y memorables, comenzó en el set de grabación, entre luces, cámaras y mucha magia. Concretamente en la serie Amar es Primavera, conocida en Turquía como Kiraz Mevsimi, que conquistó corazones en todo el mundo. En esta serie ellos interpretaron a Uyku y Ayaz, y la química que se veía en pantalla era innegable. Era de esas químicas explosivas, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en el destino y en que dos personas están destinadas a encontrarse. Y aunque al principio, como suele pasar en estos casos, ambos negaban cualquier tipo de relación amorosa, que solo eran compañeros de trabajo y que todo era parte de la actuación, la verdad es que la magia del amor ya había hecho su trabajo y los corazones ya estaban latiendo al unísono. El amor es así, inevitable y a veces un poco travieso. Los rumores empezaron a correr como la pólvora, como un torbellino que se esparce por todos lados. Los fans de la serie, los seguidores de sus carreras, los medios de comunicación, todos se volvieron locos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Estarán juntos fuera de la pantalla? Las redes sociales explotaban con especulaciones, fotos, vídeos y comentarios que confirmaban y negaban las sospechas. Y como suele pasar en estos casos, las fotos, los paparazzi, las revistas del corazón y los encuentros casuales empezaron a confirmar lo que muchos ya sospechaban, y lo que muchos, con el corazón en la mano, anhelaban, estaban enamorados. Y no era solo un amor de ficción, un amor de serie, de guionistas y directores, sino un amor real, que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa. Un secreto, un detalle que quizás no todos sepan, es que inicialmente Ozge y Serkan tenían roles secundarios en Amar es Primavera. Sin embargo, la conexión que existía entre ellos, tanto en la actuación, en cómo se complementaban, como fuera de ella, en la vida real, fue tan evidente, tan potente, tan mágica, que los productores, los directores, los guionistas se dieron cuenta del potencial que tenían como pareja protagonista. ¿Y saben qué? Fue la mejor decisión que pudieron tomar. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, donde arrasó con la audiencia, sino en muchos países del mundo, conquistando a millones de televidentes. Y por supuesto, la historia de amor de Uyku y Ayaz, que se entrelazó con la historia de amor de Ozge y Serkan, cautivó a millones de personas, que soñaban con un amor tan genuino y lleno de complicidad. Esa conexión especial que se veía en pantalla, ese amor que emanaba de cada escena, era real, y el público lo percibía, lo sentía, y se enamoró de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Qué es lo que los diferencia de otras parejas de celebridades? Bueno, para empezar, creo que su naturalidad y autenticidad.
En un mundo donde la imagen, la fama y la perfección parecen ser lo más importante, donde la vida de las celebridades se examina con lupa, Serkan y Özge se destacan por ser genuinos, por mostrarse tal y como son, sin poses ni máscaras. A diferencia de otras parejas que parecen vivir constantemente bajo el escrutinio público, que se esfuerzan por mantener una imagen perfecta, que buscan la aprobación constante, Serkan y Özge transmiten una sensación de tranquilidad, de normalidad, de saber vivir, de estar a gusto consigo mismos y con su relación. No necesitan demostrar nada a nadie. Un ejemplo de esto es su relación con las redes sociales. Ambos son activos en Instagram, sí, pero no publican constantemente, no comparten cada detalle de su día a día. Comparten momentos especiales, fotos juntos, postean cuando tienen algún proyecto nuevo, cuando quieren compartir algo que les emociona, pero no abusan de ello. No necesitan demostrar constantemente su amor al mundo, no necesitan la validación de los demás. Son ellos y su amor, y eso es lo que importa. Y eso, creo yo, dice mucho de su madurez, de su seguridad en sí mismos y de la solidez de su relación. No necesitan el foco, no necesitan la aprobación, porque saben lo que tienen. Y eso, amigos, es admirable. Otro secreto, otro detalle que quizás no conozcan, es que ambos son muy celosos de su privacidad. Valoran su intimidad y no les gusta exponer su vida personal en exceso. Prefieren mantener ciertos aspectos de su relación lejos de los reflectores, de las cámaras, de los comentarios. Y aunque esto a veces frustra a sus fans, que quieren saber más, que quieren ver más, también es algo que los hace más admirables. Demuestra que valoran su intimidad, que no están dispuestos a sacrificarla por la fama, por los likes, por los titulares. Son personas, ante todo, y tienen derecho a su privacidad, a su espacio, a vivir su amor a su manera. Y eso, en un mundo como el de las celebridades, es un tesoro, es un valor que los distingue y los hace aún más especiales. Y hablando de secretos, ¿sabían que Serkan y Özge tienen muchos intereses en común? Y eso es fundamental en cualquier relación. Ambos son grandes amantes de los animales, especialmente de los perros. De hecho, tienen varias mascotas y son como sus hijos. Les brindan todo su amor, los cuidan con esmero y los incluyen en su vida diaria. Es algo que siempre los ha unido y que, sin duda, fortalece su relación. Verlos con sus mascotas jugando, paseando, es una imagen de felicidad y complicidad que nos derrite el corazón. Además, les encanta viajar, descubrir nuevos lugares y culturas. Han visitado muchos países juntos, explorando el mundo, disfrutando de nuevas experiencias, y siempre comparten fotos y vídeos de sus aventuras, aunque, como ya mencionamos, sin exagerar, sin mostrarlo todo, sino compartiendo esos momentos especiales que quieren recordar y compartir con sus seguidores. Les encanta la aventura, la naturaleza, la cultura, y eso es algo que comparten y que enriquece su relación. Otro dato curioso, otro detalle que los hace muy especiales, es que ambos son personas muy sencillas y humildes. No son de los que se dejan deslumbrar por la fama y el éxito. Han logrado mantener los pies en la tierra, y eso se refleja en su forma de ser y de relacionarse con los demás. Son conocidos por su amabilidad, por su cercanía, por su respeto hacia sus fans, siempre dispuestos a tomarse fotos, a firmar autógrafos, a agradecer el cariño que reciben. No han perdido la esencia, la humildad, la sencillez, que son valores fundamentales en cualquier ser humano. Y eso, en un mundo donde la vanidad y la superficialidad a veces priman, es algo que se valora y que los hace aún más queridos. Pero la cosa no se queda ahí, hay mucho más. Han demostrado ser muy profesionales en sus carreras, trabajando duro, preparándose, esforzándose por crecer y mejorar. Han sabido compaginar sus trabajos individuales con su vida de pareja, sin descuidar ninguno de los dos aspectos. Siempre se apoyan mutuamente en sus proyectos, son el mejor apoyo el uno para el otro, y celebran los logros del otro con alegría y orgullo. Verlos animarse e impulsarse e inspirarse mutuamente, es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor para el crecimiento personal y profesional. Son un equipo, y eso se nota. Un secreto que quizás no todos sepan es que a pesar de su fama, Serkan y Özge han sabido mantener una vida normal, alejada de los excesos y los escándalos. No son de los que protagonizan portadas por polémicas o situaciones fuera de lugar. Se les ve disfrutando de actividades cotidianas, como ir al supermercado, pasear por la calle, tomar un café en una terraza, sin necesidad de llamar la atención ni de crear controversia. Y eso, en un mundo como el de las celebridades, donde a veces todo se magnifica y se exagera, es algo que se agradece, es un respiro,
es una muestra de que se puede ser famoso y exitoso sin perder la esencia, sin perder la conexión con la realidad. Además, otro detalle muy importante es su relación con la familia. Ambos son muy apegados a sus seres queridos. Valoran mucho el tiempo que pasan con ellos, los viajes familiares, las celebraciones, y siempre están presentes en los momentos importantes, en los buenos y en los malos. Esto demuestra que tienen los pies en la tierra, que saben cuáles son las cosas que realmente importan en la vida, que valoran los lazos familiares, que son su refugio, su apoyo, su fuente de felicidad. Y eso es algo que los hace aún más humanos, más cercanos, más admirables. Pero, ¿cómo ha evolucionado su relación a lo largo de los años? Bueno, como toda relación, han pasado por momentos buenos y momentos difíciles. Ninguna relación es perfecta, todas tienen sus altibajos, sus desafíos, sus pruebas. Sin embargo, Serkan y Özge han sabido superar los obstáculos, gracias al amor, al respeto, a la confianza que se tienen, a la comunicación, a la empatía. Han aprendido a comunicarse, a entenderse, a apoyarse mutuamente, a ceder, a perdonar, a crecer juntos. Y en mi opinión, esa es la clave para una relación duradera y feliz, el saber afrontar los desafíos juntos, el saber construir una relación basada en el respeto, el amor y la complicidad. Y ellos, sin duda, lo han logrado. Un gran paso, uno de los momentos más importantes en su historia, fue su matrimonio. Se casaron en una ceremonia íntima y romántica, rodeados de sus seres queridos. Fue un momento muy especial, lleno de emociones, de lágrimas de felicidad y de promesas de amor eterno. Y por supuesto, las fotos y vídeos de la boda se volvieron virales, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. Todos queríamos verlos felices y celebrar con ellos este momento tan importante. Fue una boda de ensueño con detalles encantadores, con miradas llenas de amor, con promesas que se hicieron realidad. Y desde ese momento son un matrimonio que irradia felicidad, que inspira a muchos y que nos demuestra que el amor verdadero sí existe. Y aunque no son de publicar mucho de su vida privada, de vez en cuando, nos regalan alguna que otra foto en sus redes sociales, en Instagram, en donde los podemos ver felices, enamorados, compartiendo momentos especiales, celebrando sus logros, sus cumpleaños, sus aniversarios. Son esos pequeños detalles, esos pequeños gestos de amor y cariño, los que nos hacen quererlos aún más, los que nos hacen sentir parte de su historia, los que nos demuestran que el amor, en su forma más pura, es el motor de sus vidas. Otra de las cosas que más admiro de esta pareja es su capacidad para reinventarse. Ambos han participado en proyectos muy diferentes a lo largo de sus carreras. Han demostrado su versatilidad y su talento en distintos géneros y formatos. Han interpretado personajes muy diferentes, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y siempre han sabido sorprender al público con su profesionalismo y su entrega. Y eso es algo que sin duda les ha ayudado a mantenerse vigentes, a seguir creciendo profesionalmente y a conquistar nuevos públicos. No se han estancado, han evolucionado, han aprendido, y siempre están listos para asumir nuevos retos. Pero la historia de amor de Serkan y Özge no solo se limita a sus trabajos y a sus apariciones públicas. También se refleja en su día a día, en su forma de ser, en la forma en que se relacionan. Siempre se les ve cómplices, sonrientes, cariñosos, con miradas que lo dicen todo. Se nota que disfrutan estar juntos, que se complementan, que se apoyan, que se aman. Y eso es algo que sin duda enamora, que nos hace creer en el amor, que nos inspira a buscar una relación como la de ellos. Un secreto que quizás no todos sepan es que a pesar de su éxito y de su fama, Serkan y Özge siempre han mantenido los pies en la tierra. Son personas sencillas, humildes y cercanas a sus fans. Siempre están dispuestos a saludar, a agradecer el cariño, a tomarse fotos, a responder preguntas. Y eso, creo yo, es algo que los hace aún más especiales. No han olvidado de dónde vienen, no se han olvidado de la gente que los apoya y que los quiere. Y eso, en un mundo donde a veces la arrogancia y la vanidad son comunes, es algo que se valora y se agradece. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir de Serkan Ayolu y Özge Gürel? Son una pareja que nos inspira, que nos hace creer en el amor verdadero, que nos demuestra que con respeto, confianza, cariño, comunicación y trabajo en equipo, se puede construir una relación sólida y duradera, una relación que florece con el tiempo y que se fortalece con los desafíos. Son una pareja que sin duda ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo, que nos ha regalado momentos inolvidables, y que nos seguirá regalando muchos más.
Son un ejemplo de cómo el amor puede ser la fuerza más poderosa del mundo, capaz de superar cualquier obstáculo, capaz de hacer que dos personas se complementen y se hagan felices mutuamente. Son una pareja que nos enseña que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Y llegamos al final de este vídeo, que rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Espero que hayan descubierto algunos secretos que no conocían y que, al igual que yo, se hayan enamorado aún más de esta increíble pareja. Espero que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho soñar y les haya recordado que el amor, en su forma más pura, es el motor de la vida. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus comentarios, por su apoyo. De verdad, se los agradezco muchísimo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas curiosidades, estos secretos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Serkan y Ozge? ¿Qué secretos conocían? ¿Qué otras curiosidades les gustaría saber sobre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Amar es Primavera? ¿Qué otros actores turcos les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí porque me ayudan a saber qué les interesa, qué les gusta, y así poder crear contenido que les guste y que les sea útil. No duden en dejar sus comentarios. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Un like es un pequeño gesto, pero para mí significa mucho. Me ayuda a saber si el contenido les gusta, y me motiva a seguir creando más vídeos como este. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de esta historia. Compartir es demostrar cariño, y es una forma de hacer que la comunidad de amantes de las series turcas crezca. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así no se perderán ninguna novedad, ningún chisme, ninguna curiosidad del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Chao. Y que viva el amor.